de compartir esta sesión hoy con ustedes sobre fake news, ¿no? Bueno, lo primero es, vamos a compartir el título de esta sesión, que es precisamente fake news y cómo detenerlas, ¿no? Porque precisamente este es un fenómeno que estamos viviendo que no necesariamente viene de las redes sociales, ya vamos a ver precisamente desde dónde o cuándo comienza este proceso de las fake news, sino que obviamente las redes sociales han permitido que este fenómeno siga creciendo y se masifique, ¿no? Que es algo bastante peligroso, ¿no? Vamos a continuar por acá con la presentación. ¿Qué vamos a conversar hoy, no? Vamos a conversar sobre fake news, vamos a conversar también sobre desinformación, vamos a conversar sobre publicidad y propaganda, porque son dos conceptos absolutamente distintos. Vamos a revisar también lo que significa la opinión y lo que significan los hechos. Vamos a conversar también sobre infoxicación, que bueno, todos de una u otra forma estamos infoxicados por todas las situaciones de las noticias que estamos viviendo día a día. Vamos a hablar también de la infodemia, que bueno, la infodemia la estamos viviendo precisamente en medio de la pandemia, ¿no? Vamos a observar algunas recomendaciones y al final vamos a realizar precisamente la reflexión colectiva. Bueno, me presento de nuevo brevemente. Mi nombre es Miguel Ashley, yo soy periodista, realicé una maestría en política de gobierno, soy especialista en temas de marketing digital y emprendimiento, ya tengo aproximadamente más de 7 años trabajando estos temas. Soy cofundador y director del Emprende y de la Cuadra Universitaria. Bueno, me encuentro acá en Atlanta, en los Estados Unidos, realizando una maestría en Digital Media Strategy. Lo primero, y es algo que no solamente quiero que, digamos, esté presente en la conferencia o en la conversación de hoy, sino que es algo que me encantaría que a partir de ahora lo lleváramos siempre, ¿no? Que es convertirnos en escépticos digitales. Fíjense que esta es una palabra que viene del griego que en su contexto original significa examinar. La idea de convertirnos en escépticos digitales es porque precisamente cuando estamos en las redes sociales, cuando vemos un hecho noticioso, cuando vemos alguna noticia, es muy importante que en un primer momento seamos escépticos. Es decir, que no dejemos que nuestra emoción o que cualquier estado, digamos, que nosotros tengamos en ese momento, sea el que impere, el que se haga presente, ¿no? Sino que siempre hay que procurar ser escépticos digitales, que esto es muy importante. Vamos a hablar ahora de la fake news, ¿no? Que además es un concepto que siempre estamos revisando, que siempre lo escuchamos en la radio, en la televisión y por supuesto en Internet. Hay dos tipos de fake news. Vamos a ver más adelante el concepto, pero primero vamos a comenzar con una aproximación, ¿no? El primer tipo de fake news es lo que no quiero creer y yo las declaro fake news. Es decir, esta es una noticia verdadera, esto es algo que es cierto, pero precisamente como yo tengo un componente emocional, o es una persona que me agrada, o es una persona a la cual yo admiro, o es una persona que de una u otra forma yo tengo una conexión emocional, yo digo que eso es fake news. Inmediatamente cuando leo algo de esa persona o de esa organización, yo digo que eso es fake news porque eso quiere perjudicarlo, porque eso quiere dañar su carrera política, porque eso quiere dañar su carrera artística. Y por supuesto nos encontramos también con fake news, que es información falsa. Vamos a ver ejemplos precisamente de este tema, ¿no? Fíjense que este es un ejemplo de fake news, pero cuando es algo cierto, pero que yo digo que es falso. Obviamente todos conocemos a la cantante colombiana Shakira, que obviamente es una inspiración para todos, para América Latina, incluso ella estuvo participando en el Super Bowl el año pasado. Ella es colombiana, es una artista que hemos visto, digamos, su desarrollo, sus logros y todo, pero actualmente la agencia tributaria de España está demostrando que al parecer ella realizó un fraude, que ella, digamos, hizo un fraude con este tema tributario, ¿no? Particularmente en España. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros, hay algunas personas que pueden ver esta noticia como que es una noticia falsa, que es una fake news, que se hace para perjudicar a Shakira, digamos que son algunos medios o la prensa rosa que tiene envidia, para nada, esta es una noticia cierta. Esta es una noticia cierta, pero precisamente como es una artista que es muy querida,
es una artista que de una u otra forma ha sabido conectarse con el público, para muchas personas es una noticia falsa cuando es cierto. Entonces, fíjense que eso es lo primero que vamos a entender también, ¿no? Que lamentablemente muchas veces podemos pensar o podemos creer que una noticia es falsa porque una persona dijo que era falsa, pero esa persona que dijo que era falsa lo estaba viendo desde su propia realidad. Y ahora sí nos vamos a encontrar con una noticia que es absolutamente falsa. Fíjense que, bueno, esto fue precisamente en el año 2016, cuando supuestamente el Papa Francisco apoyó la candidatura de Donald Trump, ¿no? Esta fue una noticia que se viralizó muy rápido por las redes sociales, particularmente en Facebook, que alcanzó casi 1 millón de interacciones y obviamente fue una noticia falsa. Pero ¿qué ocurre? Que en el tema de las fake news, también cuando nos encontramos que, por ejemplo, vemos la figura del Papa Francisco, vemos algún presidente, vemos alguna persona que puede, digamos, tener cierta relevancia, puede tener cierto poder o puede tener cierto liderazgo en la opinión pública, damos por hecho o creemos que esa noticia es verdad, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos dos claros caminos. El primer camino es esa noticia que es verdadera, pero que como yo tengo un componente emocional, declaro que es falsa y es más, lo comparto con mi entorno, les digo que es falsa. Y la segunda noticia que es falsa como tal. Para definir, vamos a hablar que las fake news son noticias falsas creadas con un propósito, que esto es muy importante. En la mayoría de los casos, las fake news son creadas con un propósito, tienen un propósito, y la idea de estas noticias generalmente surge o nace de informaciones descontextualizadas. Es decir, hay personas que lamentablemente pueden ver una noticia, pero cuando se va pasando de boca en boca, la van comentando, se descontextualiza. No sé si recuerdan cuando éramos niños, seguramente algunas de ustedes lo recuerdan en la escuela, que había un ejercicio muy interesante que tú le decías a algún compañero, el compañero le tenía que decir otro compañero y así sucesivamente, y al final el mensaje original, el primer mensaje que se dio, se perdió absolutamente, ¿no? Entonces eso lamentablemente ocurre, obviamente, con las noticias, ¿no? Lamentablemente, como veo que también lo comentan en el chat, se rumorea mucha información. Lamentablemente hay personas que no revisan la información totalmente, incluso a mí me asusta que muchas personas revisan solamente los titulares y con base en los titulares generan una opinión, con base en los titulares generan un criterio, ¿no? Así que hay que estar muy atentos a eso. Vamos a revisar 6 hechos importantes y que en lo personal considero que son relevantes traerlos a esta conferencia, ¿no? Y precisamente están muy relacionados con este tema de la fake news, ¿no? Lo primero que hay que recordar es que en los años 80, la KGB, recordemos cuando existía la Unión Soviética, que es lo que ahora, digamos, podemos decir que es Rusia, publicó en un medio de la India que un laboratorio en los Estados Unidos creó el VIH para afectar a la población afroamericana, dando origen a las fake news. Fíjense que observamos que digamos, el origen de este fenómeno fue en los años 80, ¿no? Esto fue una situación tan grave y fue una situación tan relevante que el líder de la Unión Soviética en ese momento, Mikhail Gorbachev, le ofreció disculpas al presidente norteamericano Ronald Reagan por este hecho, ¿no? Porque fue una noticia que además se viralizó muchísimo en ese momento. Imagínense que en ese momento no existían las redes sociales, esta fue una noticia que llegó a muchísimos lugares. Otra información que también es importante entender, que un estudio reciente del MIT, que es una universidad muy importante acá, señaló, acá en los Estados Unidos, señaló que las fake news se mueven rápidamente en las redes sociales gracias a las personas y no a los robots. Que esto es súper importante e interesante porque muchas personas que siempre dicen, no, ese es un robot que lo hace, eso es un robot. Sí, los bots o los robots, como también le podemos decir, existen, pero son personas también que están detrás de esta manipulación mediática, ¿no? Son personas que están detrás de este proceso de desinformación. Algo que tiene que ver con Twitter, particularmente fíjense que Twitter es una red social que muchas veces se ha convertido en el nido de estas fake news. Bueno, no sé si algunos de ustedes vieron hoy que, por ejemplo, hoy en Twitter fue tendencia la supuesta muerte del cantante puertorriqueño Don Omar, que además se hizo tendencia en Twitter, se hizo tendencia en las redes sociales, muchas personas empezaron a compartir la información y obviamente es una información falsa, ¿no? Entonces vale la pena destacar que las noticias falsas en Twitter tienen 70% más de probabilidad de ser compartidas que los hechos reales. Fíjense que esto es algo gravísimo.
Que yo observe que en una red social se comparte más información falsa que información real, que información veraz, es algo que definitivamente nos debe llamar a todos a la reflexión, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque de una u otra forma todos queremos mostrarnos inteligentes, todos queremos ser los primeros en compartir una noticia sensacional o emocional, particularmente, bueno, esto es algo que está muy conectado, por ejemplo, ahora con los venezolanos con el tema migratorio, cuando vemos una noticia que quizás es algo de los venezolanos en Perú, cuando es algo de los venezolanos en Colombia, cuando es algo de los venezolanos en Argentina, compartimos la noticia, pero ni siquiera verificamos quién publica eso, cuál es el, digamos, qué es lo que está detrás de esa noticia, ¿no? Otro hecho también importante es que Rusia y China tienen fábricas de noticias falsas, que eso es muy, muy importante. Hay países que tienen fábricas de noticias falsas, es decir, organizaciones que se encargan de crear estas noticias falsas, ¿no? Y lo más peligroso es que no son solamente noticias falsas que van a alterar nuestro presente, sino que lamentablemente muchas personas que empiezan a administrar blogs y empiezan a alterar hechos históricos. Por ejemplo, hay una investigación ahora, hay una investigación reciente que precisamente habla del número de blogs que están y del número de artículos que explican la Segunda Guerra Mundial. Para muchas personas dirán, bueno, esto es súper interesante porque hay mucha información en Internet, sí, pero en Internet hay que tener mucho cuidado con lo que leemos. Fíjense que también hay un grupo de sectores, hay un grupo de sectores, hay un número importante también de grupos políticos que les interesa transformar la historia, ¿no? Cambiar la historia para colocar a unos como héroes y a otros como villanos. Y otro elemento importante es que hay que tener mucho cuidado con este tema de las teorías conspirativas. Fíjense que para ninguna persona es un secreto que, bueno, continuamente estamos escuchando este tema de los Illuminati, de los reptilianos, estamos escuchando este tema de los extraterrestres, de la vida más allá de la Tierra, o sea, continuamente vivimos en una teoría conspirativa constante, ¿no? Es decir, que siempre hay algo detrás, no nos conformamos con lo que leemos, sino que pensamos que hay como digamos, como un sistema que nos quiere gobernar, que hay algo mucho más allá, y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque precisamente este pensamiento conspirativo es el que ha desencadenado graves problemas, no solo nacionales, sino graves problemas internacionales también. Todos estos fenómenos son muy, muy graves porque es lo que se conoce como la desinformación. Es decir, no hay una información verídica, la desinformación es muy peligrosa. La desinformación además aumenta la tensión social, por ejemplo, es impresionante cómo aquí en los Estados Unidos hay un número importante de personas que no se han puesto la segunda dosis de la vacuna. Aquí ya comenzó el proceso de vacunación, aquí está el proceso de vacunación con Moderna, con Pfizer. Johnson Johnson fue recientemente suspendida y es impresionante cómo alrededor de un 7% de las personas que se han colocado la primera dosis no se han colocado la segunda dosis. ¿Por qué? Porque lamentablemente en las redes sociales hay un proceso de desinformación muy grande. Es decir, que si te colocas la segunda dosis vas a estar mucho más propenso, vas a tener determinados síntomas y es algo muy, muy peligroso, ¿no? Porque además aumenta todo este tema de la tensión social. Es como veíamos, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado, este mismo tema que lamentablemente tocó algunos latinos acá en la ciudad de Miami y particularmente tuvo mucha relación con los venezolanos, con los nicaragüenses y con los cubanos, que era todo este tema de que John Biden era socialista, de que Trump tenía unas medidas, o sea, era todo un tema que lo que hizo fue aumentar la tensión social y también fortalecer un fenómeno que yo lo he llamado el efecto lorito, que lo vamos a ver más adelante, sé que suena un poco gracioso, pero es un fenómeno bastante grave, bastante delicado, porque lamentablemente hay muchas personas que viven de este efecto lorito, es decir, no son personas que buscan la fuente, no son personas que se informan, sino que, bueno, yo repito lo que otra persona me dijo, yo repito lo que escuché, entonces eso es bastante peligroso, ¿no? Y obviamente lo más importante para combatir este fenómeno de la desinformación es estar informado, porque precisamente cuando tú estás informado, cuando continuamente revisas la información, sabes lo que está ocurriendo, ¿no? Me encantaría ver, bueno, cómo va el chat, que no he tenido la oportunidad de ver el chat, si alguien tiene algunas preguntas, algún comentario, estoy viendo por acá. ¿Cómo saben a quién creerle?
hasta los médicos no se ponen de acuerdo. Bueno, ya vamos a ver ese tema de la infodemia. Mientras más personas manejan la información, más propensos estamos a la desinformación. También ese comentario que dice Teresa es muy interesante. Por acá dicen, el efecto lorito son los replicadores. Así es, exactamente. También vamos a ver que vamos a aprender hoy y vamos a compartir también las 8 P's de la desinformación. ¿Cómo o por qué ocurre este proceso de de la desinformación? Bueno, primero hay un periodismo deficiente. Lamentablemente muchos colegas periodistas que no van, digamos, profundo en un proceso de investigación. Hay muchos colegas periodistas que quizás solamente se quedan con la información primaria. Hay un tema de parodia también. Por ejemplo, en Venezuela nosotros tenemos un medio que se llama el Chigüire Bipolar, que juega con este tema, pero hay muchas personas que incluso en algunos momentos creen que lo que dice el Chigüire Bipolar es cierto y lo comparten, ¿no? Obviamente, este tema de la desinformación surge de la provocación, hay un tema de pasión, hay un tema de conexión emocional, hay un tema de partidismo, hay varias personas que quieren sacar provecho de esto. Por ejemplo, fíjense que muchas veces en las redes sociales observamos imágenes de algunos niños que, por ejemplo, tienen cáncer y en la publicación te dicen, si le das un like o compartes esta información, le vamos a dar $1 a este niño. O sea, una cuestión totalmente fuera de lugar. También hay un tema político, para ninguna persona es un secreto que incluso los medios de comunicación social responden a intereses políticos, que eso también es algo que hay que entender. Los medios de comunicación social son empresas, los medios de comunicación son dirigidos por personas y tienen intereses políticos e intereses económicos. Precisamente cada medio tiene su agenda setting, que es lo que conocemos en el periodismo como la agenda setting, y dependiendo de su agenda, dependiendo de los intereses políticos, dependiendo de lo que el medio quiere informar, precisamente va a ir desarrollando su agenda, ¿no? Y por último, el tema de la propaganda, que lo vamos a ver también más adelante, que es obviamente la propaganda, recordemos que tiene un tema ideológico. Y precisamente vamos a ese tema, ¿no? A verificar o a revisar la diferencia entre publicidad y propaganda. Recordemos que publicidad es cuando nos hablan de todo este tema de comprar productos, de servicios, y la propaganda es cuando es algo ideológico. Por ejemplo, cuando vemos que ya nos quieren, digamos, comprometer con algún movimiento social o político, cuando vemos que es la promoción de una persona como tal, cuando vemos que es la difusión o la manifestación o la exposición de una idea política, ya estamos hablando del tema de la propaganda, ¿no? Vamos a ver que la publicidad es algo comercial y la propaganda siempre va a ser ideológica. Y también hay otra diferencia muy importante, hay que empezar a distinguir, recordemos cuál fue el primer concepto que vimos, me encantaría que lo comentaran por el chat. ¿Cuál fue la primera palabra que mencionamos en esta conferencia? Que teníamos que ser digitales. Vamos a ver quién lo dice por el chat. Vamos a ver por acá, que fue uno de los primeros conceptos que dije que nos tenía que acompañar, escépticos. Así es, me encanta que ya lo hayan colocado por el chat. Hay que ser escépticos digitales, ¿no? Y hay que diferenciar lo que es la opinión de los hechos, que esto es muy, pero muy importante, ¿no? Porque hay personas que de repente escuchan a otra que tienen algún tipo de admiración, que tienen, obviamente hay personas que sí, su opinión tiene muchísima credibilidad, pero hay que diferenciar la opinión de los hechos. Quiero compartir, por ejemplo, con ustedes esta información. Yo, en lo personal, hay muchas, este es un artista que yo admiro desde el punto de vista musical, hay muchas canciones de Miguel Bosé que me encanta, pero fíjense que Miguel Bosé recientemente dio una entrevista en la que él niega la existencia del COVID-19. Entonces, fíjense que esto es algo que tú dices, bueno, ¿qué ocurre? Que hay un artista que no está convencido de este proceso, ¿no? Incluso hay toda una polémica porque su madre falleció y hay muchas personas que dicen que su madre falleció precisamente por este tema del COVID-19, pero que él precisamente no ha querido como dar mayores detalles, ¿no? Entonces, esto es importante porque por más cariño, por más admiración que tú tengas a alguna persona, que tú tengas a algún político, que tú tengas incluso a un líder religioso, hay que diferenciar la opinión de los hechos. O sea, yo no puedo leer a una persona que diga que el COVID-19 no existe cuando en el mundo ya hay más de 3 millones de personas que han muerto del COVID-19. Por ejemplo, cuando vemos que India
es un país, las personas que han estado siguiendo el tema de las noticias, hay imágenes muy crudas de cómo se está viviendo el tema del COVID-19 en India. O sea, es algo muy triste, es muy lamentable, ¿no? Entonces, quise traer este ejemplo porque esto es muy, muy importante, ¿no? Diferenciar la opinión de los hechos, porque la opinión de una persona no necesariamente quiere decir que es la verdad. Además, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Veo que ese chat está súper, súper movido. Lo estoy viendo por acá por el celular. Me encanta lo que dice Ivette, sentido común, que eso es muy importante. Lamentablemente ese tema del sentido común muchas veces se ha perdido. Y bueno, y veo que están mencionando el tema de la India, ¿no? Que es muy triste, ¿no? Bueno, y también para ninguna persona es un secreto que América Latina es una de las regiones más golpeadas por este tema también del COVID-19. Vamos a conversar sobre otro fenómeno que también se está presentando, que es la infoxicación. A mí me encanta mucho este término. Este término fue acuñado por un coach español que se llama Jonathan C. Canela. Él habla de la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Estar tóxicos de información, tener excesos de información, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos infoxicados? Bueno, tenemos un proceso de saturación mental, tenemos distrés, que recordemos que distrés es negativo, el estrés es positivo, que eso es algo también que hay que entender desde el punto de vista de la gramática y del lenguaje. El estrés es importante porque el estrés es esa energía que nos mueve, pero el distrés es negativo. La infoxicación también se muestra a través de la falta de concentración, la pérdida de la memoria a corto plazo. Muchas veces nos dan una información y se nos olvida a los 3 minutos, es decir, que por allí puede haber un tema de infoxicación. Algo muy grave que es el sesgo cognitivo, que esto es muy, muy grave, es decir, bueno, yo solamente tengo la verdad, o hay personas que incluso se están diciendo, bueno, es que eso es verdad porque me lo dijeron mis padres, o eso es verdad porque yo lo aprendí en la universidad, o eso es verdad porque yo lo leí en un libro, lo cual es muy grave porque fortalecemos nuestro sesgo cognitivo, ¿no? Además es interesante, bueno, en mi caso que he tenido la oportunidad de, por ejemplo, vivir casi 3 años en el Perú y ahora que vivo en los Estados Unidos, hay muchas informaciones que forman parte de nuestro sesgo cognitivo, pero que que van pisando tierra. ¿No? Es, por ejemplo, cuando decimos, bueno, nuestro país es el más hermoso del mundo. Sí, para ti, para cada persona del mundo, su país es el más bonito, pero no necesariamente es así. O nuestro himno es el más hermoso del mundo, o resulta que somos el país que tiene algo que ningún otro país tiene. Sí, cada persona va a amar su país, cada persona va a decir obviamente que lo que tiene es lo mejor, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque nos enfrentamos al sesgo cognitivo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en el Perú, tuve la oportunidad de compartir con una persona que me enseñó el tema del cacao peruano, por ejemplo, porque hay un sesgo cognitivo de los venezolanos que nuestro cacao es el mejor del mundo. Obviamente para los venezolanos nuestro cacao es el mejor del mundo, pero para los peruanos su cacao es el mejor, para los colombianos su cacao es el mejor. El café venezolano es el mejor del mundo, sí, pero para los colombianos el café colombiano es el mejor del mundo. Entonces este tema del sesgo cognitivo hay que tener mucho cuidado. Es como, por ejemplo, a mí me daba, obviamente con mucho respeto, ¿no? Porque yo además soy como periodista, además yo siempre recuerdo lo que decía Voltaire, que él decía, voy a defender tu derecho a opinión, voy a defender tu derecho a opinar, aunque yo no esté de acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me causaba mucha impresión cuando había personas, bueno, y todavía algunas que dicen que, por ejemplo, el presidente Biden es un presidente socialista. Entonces tú decías, bueno, ya va, ¿qué ocurre acá? ¿Cómo un presidente va a ser socialista si Estados Unidos es precisamente el país que representa el sistema capitalista, ¿no? Entonces, qué es lo que ocurre? Bueno, que lamentablemente estas son personas que lo que hacen es repetir, son personas que no se crean un criterio propio, son personas que no revisan, digamos, el tema de la ciencia política, son personas que lo que hacen es simplemente repetir, ¿no? Otra característica de la infoxicación es la falta de productividad, cuando vemos que no somos, digamos, tan productivos, que no estamos haciendo las cosas tan rápido o que no estamos haciendo las cosas como queremos, y la falta de control personal, ¿no? Que esto también es muy, muy importante porque es un símbolo de la infoxicación. ¿Quiénes no conocían este término de la infoxicación? Vamos a ver por el chat. ¿Quién no lo conocía? Por acá, a ver, ¿a quién le...? Por acá, buenísimo. Qué bueno que
hay varias personas que están, están aprendiendo, ¿no? Bueno, yo también estoy aprendiendo. Yo cada vez que preparo una presentación, obviamente aprendo también en el proceso. Vamos a hablar ahora de un tema que sé que este va a generar mucha controversia, muchos comentarios, que es la infodemia, ¿no? Precisamente estamos en este tema de la pandemia y la infodemia es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la infodemia ha primero hecho que muchas personas son médicos. O bueno, como algunas personas que no tienen una buena adicción dicen doctores, ¿no? Recordando que los doctores son los que tienen doctorado y PhD, porque en realidad lo correcto es médico. Pero muchas personas se han convertido en médicos. Muchas personas dan incluso su diagnóstico. Hay muchas personas que, bueno, ya incluso tú le dices, tú le comentas que, por ejemplo, tienes tos, por decir algo, ya te dicen que tienes, bueno, que ya tienes coronavirus, te dan tu tratamiento, lo comentan con otras personas. Entonces, esto es muy delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entiendo y recordando un poco, además, uno de los comentarios que han dicho como tal, ¿no? En el chat, yo entiendo que por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud se ha contradecido mucho con este tema del coronavirus, ¿no? Yo recuerdo que en un principio la Organización Mundial de la Salud decía que había que usar el tapabocas porque el virus estaba en el aire. Luego recuerdo que la Organización Mundial de la Salud dijo que no usáramos el tapabocas porque el virus no estaba en el aire. Luego recientemente dijo que el tema de limpiar las superficies no necesariamente era importante, pero hay algo que es de sentido común, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una empresa o incluso cuando éramos niños, cuando estábamos en el colegio, hay muchas, recordemos que había un compañero que tenía gripe. ¿Qué pasaba con ese compañero que tenía gripe? De una u otra forma, como decimos nosotros coloquialmente, nos pegaba la gripe a todos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces es algo que es lógico. Si yo veo que hay una persona que está teniendo un virus, lo ideal es alejarme, ¿no? Obviamente esto viene por el sistema respiratorio. Es como el tema de lavarse las manos. Lavarse las manos es algo obvio. El tema de limpiar la superficie es algo obvio, ¿no? Pero el peligro de esto es que se empiezan a correr estos rumores, particularmente WhatsApp y Telegram son las plataformas que se han hecho reinas de este proceso, donde, bueno, te invitan a hacer gárgaras de sal, te invitan a que hagas cuestiones con eucalipto, que uses, no sé, determinada crema, o sea, es un tema también que se mezcla como las creencias populares, por decirlo de alguna forma, con la ciencia. Por eso yo les invito a que revisen esta página, que además está en varios idiomas, está en español, es la página de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Aquí les estoy colocando el enlace igual en la presentación, www.hsph.harvard.edu, que ellos precisamente, a mí me encanta su parte del blog, y bueno, parece mentira, yo debería trabajar en esta organización para hacerles publicidad, pero a mí me gusta mucho porque ellos van explicando estos mitos, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que pregunta que el tema de las gárgaras de sal, y precisamente ellos dicen que no hay ninguna prueba o evidencia científica de que esto te ayude a combatir el tema del coronavirus. O sea, porque lamentablemente se van corriendo estos rumores, digamos, propagando esta información. Así que yo los invito a que seamos a que seamos más responsables con este tema porque hay personas que están muriendo. Esto no es algo digamos que yo soy un experto, yo he leído mucho de este tema. No, hay personas que están muriendo y lamentablemente muchas personas también, no es ningún secreto para otros, muchas personas han muerto porque se han tomado este tema muy a la ligera o porque precisamente cuando han tenido el virus no han seguido las pautas necesarias para recuperarse, que esto también es importante, ¿no? Porque precisamente se dejan llevar por estas informaciones, bueno, de las otras personas, de lo que me dicen mis abuelos, o de lo que yo leí en un libro, o de lo que vi en internet. Entonces, súper importante, por favor, revisen esta página y voy a ser muy enfático en esto. Revisemos Internet, ¿no? Fíjense que nosotros somos una generación privilegiada. Estamos en un momento en el que hay mucha información en Internet. Obviamente, como les digo, lamentablemente hay que tener mucho cuidado con la información que leemos en Internet, pero páginas como esta, que es la Escuela de Salud Pública de Harvard, precisamente te explica qué es lo que ocurre y te mantienen bastante informado, ¿no? A mí particularmente me encanta que Google está realizando una campaña también muy fuerte
que cuando las personas colocan términos relacionados con el coronavirus en el buscador, todo el equipo de Google está procurando que la información que salga sea una información verídica, que sea una información fiable, ¿no? Porque además me encanta que veo que están súper activados por el chat, es revisar, estudiar, examinar, no es repetir a la ligera. Me encanta uno de los comentarios que veo por allí. También vamos a ver un poco de gramática, ¿no? Las personas que me conocen saben que soy un apasionado de la gramática y bueno, además esta es una información que tomo de mi colega periodista Mirelis Morales, que es una periodista venezolana que está acá en Miami, que tuve la oportunidad de conocerla en el Perú. La Real Academia nos explica algunos temas, ¿no? De este tema del COVID. Precisamente la Real Academia nos explica que lo más adecuado sería la COVID-19. La grafía, y además, bueno, quise tomar como tal la explicación porque me parece súper interesante, ¿no? La grafía para el nombre abreviado de la enfermedad es COVID-19 en mayúscula. COVID-19 significa Coronavirus Disease, por sus siglas en inglés, dado que contiene el sustantivo enfermedad, su género es femenino. Por tanto, se escribe la COVID-19. La identificación COVID-19 se refiere a la enfermedad, no al virus, que esto también es muy importante. El virus se denomina SARS-CoV-2. Si desea pasar la denominación en minúscula, lo correcto es escribir COVID-19 porque se trata de un nombre común de enfermedad. No es adecuada la grafía COVID-19 como si se tratara de un nombre propio. Sin embargo, el uso del masculino no se considera incorrecto. Particularmente, yo creo que todos, de una u otra forma, hemos usado siempre el COVID, pero si queremos, digamos, tener una aproximación un poco más gramatical, o si de repente vamos a escribir o vamos a participar en una revista científica, o alguno de ustedes quiere digamos, participar en algún blog, o alguno de ustedes está relacionado con el mundo de la salud y de repente le corresponde realizar alguna entrevista, es muy interesante que lo use de la manera adecuada, ¿no? Pero como les digo, decir el COVID tampoco es incorrecto, pero es importante que consideremos esta información, ¿no? Dudas, preguntas, comentarios, vamos a ver cómo vamos de tiempo, vamos súper bien. Me encantaría también leer sus comentarios en el chat, los estoy viendo por acá. Vamos a ver dudas o preguntas antes de pasar a las recomendaciones. ¿Qué medio recomiendas? Ya vamos a conversar sobre eso. Por acá dice Carla, me encantan tus aclaraciones. Gracias, Carla. Gracias a ti por tu tiempo y por estar acá. Ajá, por acá dicen, interesante, muy buena aclaratoria, excelente información, información para mí, información nueva para mí, excelente. Vamos a ver algunas recomendaciones. Fíjense que yo, o sea, me parece un poco, no es que sea un poco irresponsable, pero yo no puedo decirles a ustedes revisen tal o cual medio, porque yo siento que todos tenemos la madurez, la conciencia y la inteligencia para revisar el medio que nosotros queramos revisar, ¿no? Pero sí les recomiendo 5 tips que además en lo personal me sirven, no solamente como periodista, sino también como ciudadano global responsable, ¿no? Cuando leemos una noticia o una información, verifica la fuente. Eso es importante. Esa información que yo estoy leyendo, ¿quién la dice? ¿Dónde aparece? Revisa el sitio web y el link, que esto también es importante. Muchas veces vemos en el link CNN, por mencionar a un medio importante globalmente. Pero recordemos que hay muchas páginas también que se colocan en el link CNN. Pero tú empiezas a ver que, por ejemplo, no es cnn.com, sino cnn.comzr, por decir algo. Entonces tú dices, ya va, aquí hay algo que no está bien. Por eso es muy importante revisar el sitio web y revisar el link, ¿no? Me encanta también, como dicen los comentarios, la fecha también es importante. Absolutamente cierto. Muchas veces estamos compartiendo una información que pensamos que es nueva, resulta que esa información fue de hace casi un año, ¿no? Consulta otras fuentes, que esto es muy importante, ¿no? No solamente nos quedemos con lo que dice un medio, vamos a revisar otros medios. Por ejemplo, en el ámbito internacional uno siempre revisa Washington Post, New York Times, CNN, CBS, uno revisa muchos medios internacionales, ¿no? En este caso como para revisar también las diferentes perspectivas de la información. Algo también importante es reflexiona sobre lo que lees y lee,
que por eso lo coloqué incluso en mayúscula allí en la presentación. ¿Por qué? Porque muchas personas no se dan la oportunidad de ir al final del artículo, de revisar el artículo como tal, sino que se quedan simplemente con la fotografía o con el título. Entonces, bueno, como el título puede ser interesante, lo comparto con mis amigos, o como la fotografía es muy fuerte o puede ser interesante, la comparto. Entonces, creo que ya hay un tema que es empezar a ser responsables, ¿no? Y por último, hacernos la pregunta, ¿lo comparto? Que esto es también algo que es importante que lo reflexionemos, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros vamos a compartir esta información? ¿Qué es lo que nos motiva a compartir esta información? Realmente esta es una información que nos invita a crecer. Por ejemplo, yo he observado con mucha tristeza como, bueno, no sé si ustedes están tan al tanto del mundo musical, particularmente el tema de las noticias musicales no es mi fuerte, pero recientemente hubo un artista acá en los Estados Unidos que empezó a desarrollar unos zapatos como tal que tenían una cuestión diabólica, algo así, y yo vi como muchas personas empezaron a compartir esa información. Es una información cierta. Ese es un artista que, bueno, tiene esto, digamos, quiere conectarse con ese mundo, pero lamentablemente también muchas personas lo hacen más grande. Muchas personas le dan poder, por decirlo de alguna forma, le dan cabida, lo comparten. Entonces, muchas veces es también esas noticias que nosotros vemos que no son noticias que nos invitan a crecer, que no son noticias que nutren a nuestra comunidad, sencillamente no, yo, digamos, desde mi perspectiva personal no las comparto porque eso no nos invita a crecer ni nos hace mejores seres humanos. Yo creo que eso es simplemente compartir algo por no dejar. Y para finalizar, porque me encantaría pasar a revisar sus comentarios y revisar algunas preguntas, hay un profesor acá en los Estados Unidos que es el profesor John McManus, que él es el autor de un libro que se titula Detecting World, es decir, como detectando el tema de la mentira, ¿no? Que es súper interesante porque él habla del smell test. Digamos que esto es que revisemos o que tengamos ese olfato listo cuando revisamos la noticia, ¿no? Él habla del source, que sería la fuente, es decir, como les dije, revisemos la fuente, revisemos quién dice la información. Él habla del motive, del motivo, es decir, cuál es el motivo de esta información. Lo que les comenté, ¿no? Este tema de la agenda setting. Él también habla del evidence, de los hechos, es decir, cuáles son los hechos que se presentan allí, cómo se narran los hechos, quiénes son los protagonistas de los hechos, ¿no? También él habla del logic, que es la lógica, o sea, precisamente como muchas de ustedes y como muchos también, porque recordemos que hoy tenemos invitados también de las comunidades, tanto de la cuadra universitaria como el IME Emprende, es no tener ese sentido lógico, ¿no? Que lo vemos, como les mencioné hace algunos minutos atrás, lamentablemente, con este tema del coronavirus, ¿no? Que, bueno, hay muchas personas que ya son médicos, hay muchas personas que incluso en esta plataforma WhatsApp, como ustedes saben, uno puede grabar las notas de voz, empiezan a compartir notas de voz de supuestos especialistas, de supuestas personas que están en el mundo de la salud, que van narrando situaciones, entonces se crea una información que no es lógica, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Y por último, el left out, que es revisarnos qué están dejando afuera, qué no me están contando. Y esto también es importante. Muchas veces vemos una noticia y tú tienes que reflexionar, ya va, pero esta noticia me está hablando solo del lado A. ¿Qué pasa con el lado B? Porque eso también es importante, ¿no? Es empezar a entrenar nuestra mente a, a, a no dejarnos manipular, a no dejarnos llevar tan fácil, ¿no? Porque muchas veces revisamos una noticia y esa noticia habla de un solo elemento. Ajá, ¿qué pasa con el otro elemento? Me encanta, como dicen en el chat, leer entre líneas. O sea, que hay más allá de esa noticia, porque esa noticia está atacando a una persona, porque esa noticia está hablando solo de un tema, si además ese tema puede tener muchísimas variantes, ¿no? Por último, ya para cerrar, porque me encantaría escuchar algunos comentarios de ustedes, ¿no? Somos responsables de lo que publicamos o compartimos en las redes sociales. Eso es algo que además quiero que nos lo llevemos en el corazón y en la mente hoy. Somos responsables de lo que publicamos o compartimos en las redes sociales. Nuestra marca personal y nuestra credibilidad puede verse afectada por nuestras acciones digitales. Fíjense que esto no es solamente por un tema de, digamos, por un tema, bueno, de cuidado de la marca personal, ¿no? Sino que muchas veces cuando estamos desarrollando negocios, que sé que acá hay muchas emprendedoras
o también esas personas que quizás están en la búsqueda activa de empleo, o quizás esas personas que incluso quieren aplicar a una visa, no solamente que en los Estados Unidos, sino a cualquier lugar. Este tema de las redes sociales es muy importante porque van a revisar lo que tú publicas en las redes sociales, ¿no? Entonces hay muchas personas que empiezan a publicar en las redes sociales y no se dan cuenta de este tema. Y como ciudadanos debemos estar informados y dejar el efecto lorito de lado. Como les mencioné, este tema de repetir, repetir. Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo, y bueno, aprovechando también que en esta conferencia hay muchos amigos peruanos. Por ejemplo, para ninguna persona es un secreto que en el Perú actualmente está ocurriendo una crisis política, ¿no? Y bueno, y para aquellas personas que no están tan al tanto de las noticias internacionales, hay dos candidatos, en este caso el señor Castillo y en este caso Keiko Fujimori, que son los candidatos van a, digamos, ya están en este tema de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú. Y yo veo con mucha alarma cómo muchas personas empiezan a crear opinión sin revisar, ¿no? Y esto es algo que lo coloco como ejemplo no solo para mis amigos peruanos, sino para todas las personas, porque bueno, también en Venezuela parte de la crisis política ha sido una crisis comunicacional, que eso también es algo importante que lo entendamos. Entonces, lamentablemente vemos personas que no revisan los planes de gobierno, personas que no revisan la página web del candidato, personas que no revisan las entrevistas del candidato, personas que no revisan el perfil personal o el perfil profesional de ese candidato y ya crean opiniones. Entonces esto es muy delicado y esto no solamente lo vamos a llevar al tema político, sino que la invitación es a que seamos capaces de construir nuestro propio criterio, de nosotros revisar las fuentes. Cuando escuchamos o cuando escuchamos que una persona nos dice algo, obviamente con mucho respeto, pero muchas veces cuando te mencionan algo sobre un tema, a mí me ocurre muchísimo, particularmente acá en los Estados Unidos con el tema político, mis amigos acá saben que a mí me gusta mucho el tema de la política norteamericana, y cuando ellos compartían sus opiniones sobre el tema político, yo guardaba silencio, o muchas veces decía que ese tema no lo conocía, ¿no? Porque es mostrar respeto, pero ya cuando me toca a mí dar, digamos, manifestar mi opinión, cuando a mí me toca manifestar mi postura, cuando me toca expresar lo que yo siento, ahí es donde se ve precisamente cuáles son mis fuentes, ¿no? Cuáles son mis recursos, cuáles son los argumentos que yo estoy usando para decir eso. Cuando yo digo que un candidato es de determinada tendencia, ¿por qué dices eso? Cuando yo digo que hay una situación con unas características determinadas, ¿por qué estoy diciendo eso? ¿No? Porque yo creo que algo muy, muy importante es que construyamos nuestro criterio. Como les digo, en las redes sociales hay que tener mucho cuidado de no dejarnos llevar, porque hay muchas personas que están compartiendo información falsa, hay muchas personas que lamentablemente quieren jugar con nuestra mente, muchas personas que tienen intereses políticos y económicos de por medio y que sencillamente lo que quieren es crear el caos. Por eso este tema de revisar bien qué es lo que publicamos, de ser responsables de lo que compartimos también, porque no es la responsabilidad de otra persona o es la responsabilidad del Estado. Por supuesto, el Estado debe velar que estas reglas se cumplan, pero lo más importante también que nosotros como ciudadanos seamos responsables de nuestro rol, ¿no? Bueno, esta ha sido toda la información que he querido compartir con ustedes hoy de este tema de fake news. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Por allí vi algunas personas que están tomando nota. Bueno, me encantaría ahora escucharlas o escucharlos a todos, porque sé que hoy el evento, como bien lo mencionó Jonathan, eh, es un evento público. Bueno, me encantaría ver también sus comentarios. Por ahí si hay alguna manita levantada. Vamos a ver el chat. Excelente, muchas gracias, excelente información, gracias a ustedes. Muy interesante el tema, gracias. Bueno, por allí veo una manita levantada, Carla Tobar, te voy a dar el derecho de palabra, Carla. Hola. Hola, Carla, te escucho. Feliz tarde. Oye, gracias por el webinar de hoy, estuvo excelente y es un tema necesario, importante y necesario. Fíjate que lo que quería era resaltar lo que hablas de tener criterio, porque justamente parte de lo que está pasando con las estafas por el teléfono y por las redes parten de la falta de criterio al
recompartir mensajes con links de concursos y todo este tema, y lo usan para hacer phishing. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, ay, mira, me mandaron este link que se va a caer el gobierno en 2 días. Hay que tener criterio para entender que si se va a caer el gobierno no nos los van a avisar con 2 días de anticipación. Y verificar también las fotos de las noticias. Es importantísimo verificar las fotos para saber si de verdad pasó donde están diciendo que pasó. Y bueno, yo soy una obsesiva, yo tuve que hacer detox con las noticias, mi esposo me llamó la atención hace 3 años y ahora más bien me desentiendo un poco, estoy como en la otra raya, pero sí hay que ser bastante asertivos y no obsesionarnos ni fanatizarnos con la información. Gracias, Miguel. Carla, gracias a ti por tu comentario. Y es eso, ¿no? Me gusta mucho el comentario de Carla, porque es tener mucho sentido común, ¿no? Tener mucha lógica y tener mucho cuidado con lo que leemos. Particularmente WhatsApp es un gran aliado. WhatsApp nos permite estar en comunicación con nuestros amigos, nos permite estar en comunicación obviamente con personas en otros lugares, pero también se puede convertir en un gran enemigo por este tema, ¿no? Vamos por acá con Taimir. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Taimir. Feliz tarde, ¿cómo están? Gracias, Miguel, por todo el webinar, estuvo súper interesante. Quería recomendar, se llama Hater, que es sobre una agencia que se dedica a crear noticias falsas. Entonces es bien interesante ver cómo es el proceso y como dices tú, eso es real, eso existe, de cómo logran desprestigiar a una persona o a una empresa creando, agarran una foto de aquí, un link de allá, una información, y van creando toda una conspiración y la gente, precisamente por esos sesgos cognitivos, se deja llevar y se vuelve loca. Ahorita hay una polémica en Twitter relacionada con abuso sexual con músicos venezolanos muy grave. No sé si lo han podido ver. Y bueno, pareciera que la cosa tiene fundamento porque han mostrado chats de esas interacciones. Pero bueno, sí, yo pienso que es bien importante como verificar las fuentes. A mí una vez me pasó que me llamaron por teléfono ofreciéndome unos productos supuestamente gubernamentales y yo lo primero que hice fue meterme en la página de la supuesta empresa a la que me estaban llamando. Y cuando vi no existía y después entonces le di otro link y era un ministerio y el ministerio no tenía esa sección y fui ahondando y nada que ver. Entonces, simplemente con verificar podemos evitarnos muchos malos ratos. Gracias. Gracias, Taimir. Y bueno, excelente esa recomendación, ¿no? Verificar muy bien. Vamos con Mariví. Hola Miguel, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, te ¿Me escuchan? escuchamos, muy bien. Sí, te escuchamos. Mira Miguel, creo que uno de los puntos más importantes que mencionaste tiene que ver directamente con la relatividad y el hecho de la ética profesional, que es lo más importante, que todos los emprendedores deben tener. Cuando hablamos de la ética va en función a la cultura y va en función a la educación. Entonces, cuando tú realizas tu publicidad y realizas tu propaganda, tu promoción, que son conceptos totalmente diferentes, tú tienes que estar claro en esa relatividad, porque no va a ser lo mismo que yo venda un dulce árabe a una cultura árabe musulmán a que yo venda un dulce a un venezolano, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el punto allí es el más importante. Y por eso es que existen distorsiones, todas esas estafas, todo ese tipo de cosas que se están presentando en este momento, porque hay un principio ético que muchos están perdiendo. Y por supuesto, la ética tiene su parte de la relatividad, porque va en función a esas culturas y en función a esos estudios. Entonces, si pudieras comentar un poquito dando ese mensaje hacia tu emprendedor, cómo direccionar, porque tienes que considerar también ese segmento de mercado, que es lo más importante. Del resto, te felicito. Excelente ponencia. Gracias. Gracias, María, por tu comentario. Y sí, totalmente. El tema de los valores de la ética es fundamental, ¿no? No solamente cuando desarrollamos nuestro producto o servicio, sino lo que está detrás, ¿no? Lo que, digamos, lo que hemos estado aprendiendo en el programa, también el tema del storytelling, de nuestra historia, de hablar siempre con la honestidad. Así que definitivamente ese comentario está muy, muy acertado. Vamos con Simaraí. Buenas.
nuevamente por aquí. Justamente hace una semana estaba hablando con mi hija de 12 años porque ella me dijo aterrada sobre un fake news de que el 24 De abril, el 24 de abril. de junio, de abril, sobre el 24 de abril, que van a legalizar las dones y todo este cuento. Yo, nena, no puedes creer eso no tiene ni siquiera un criterio lógico, eso es algo totalmente absurdo, y además de cuando veas una noticia, tú tienes que investigar, tienes que buscar quién está dando esa fuente, pero le dije, es algo totalmente ilógico, hija, no podemos creer todo lo que dice en internet. La cosa de ahora es que el internet o las redes sociales están llegando desde los más grandes hasta los más chicos. Entonces, todo lo que son los haters se aprovechan de esta situación para crear más contenido falso, y parece mentira, pero a veces los mismos muchachos o las mismas personas adultas lo que hacen es republicar y hacer viral este tipo de noticias que no tienen sentido. Justo me gustó la clase de hoy porque lo estaba hablando con ella, y lo estaba hablando con ella hace un par de días, y me parece interesante, pero digo, no podemos estar desinformados, tenemos que buscar las fuentes y tenemos que ver realmente de dónde estamos sacando algo antes de publicarlo o de decirlo con aquella firmeza, porque ella me lo dijo con una seguridad y un pánico que yo le dije, no, nena, esto es imposible, además no tiene ninguna lógica. Además, en Estados Unidos, cada estado tiene sus leyes, cada estado se rige por unas leyes distintas, no es como en Venezuela. Entonces ella decía, mamá, pero es que el 34% de la población, y yo, ¿de dónde sacaste eso, Valentina? Siéntate, organiza, busca en las redes sociales para que veas que no es cierto. Después me dijo, sí, mamá, no tiene como lógica, ¿verdad? Y yo, no, obvio no tiene lógica. Entonces, sí es bastante importante, yo tomo notas de todo, y yo digo que hoy he aprendido ciertas palabras y muchas cosas, pero sí es importante estar claros de lo que es el sesgo cognitivo, pues de no creer tener la verdad absoluta sobre lo que nos dicen o sobre lo que leemos, sino que tenemos que buscar el trasfondo de todo. Así es. Sí, Maraí, muchísimas gracias por tu comentario. Y sí, yo creo que, bueno, particularmente las que son madres, está también esa responsabilidad de ver qué es lo que leen nuestros hijos, ¿no? Particularmente TikTok, a mí me encanta, pero recuerden que precisamente con este tema de que muchas personas ahora crean contenido desde su casa, muchas personas que sencillamente comparten sus experiencias, o también son personas desinformadas que tienen la oportunidad de comunicarse con otras, entonces que la desinformación allí crece. Ya para cerrar, vamos aquí a darle la palabra a Patti Colomine. Hola. Hola, Patti, Hola. te escuchamos. Ok, bueno, fíjate, una de las cosas importantes, yo que pertenezco al gremio de la salud, es que nosotros como personas de la salud somos representantes de una verdad. O sea, cuando tú representas una verdad, tú tienes que estar seguro de la información que vas a transmitir. Si no está verificada, lamentablemente no es una información que tú puedes dar desde el punto de vista del mundo científico. Tú puedes dar una opinión personal con respecto a una orientación en un momento determinado. Lo mismo debe de pasar con los comunicadores sociales y con todas las personas que representen un medio, así como puede ser el medio publicitario, el medio artístico. O sea, pienso que nosotros que estamos aprendiendo a través de ustedes tantas cosas, uno de los elementos importantes debe ser el enseñar qué tipo de publicidad vamos a manejar durante los periodos del emprendimiento, o sea, cuál es la información que de verdad debe de llegarle al cliente, pero a la vez poder sustentar todo lo que nosotros queremos vender y transmitir. Bueno, yo creo que Patti tiene allí problemas con el internet. Salud. Cuando tú eres un médico responsable, aló, 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 aló.
Bueno, y perdimos a Patti, perdimos el audio. Patti, ¿me escuchas? Ahora sí, les Ahora escucho. sí, te escuchamos. Sí. No sé hasta dónde me escucharon. No sé Bueno, te dónde, escuchamos dónde alguna terminó. partecita, pero bueno, ya estamos cerrando. Ok, Si puede ser súper bueno. breve. Bueno, pienso que la responsabilidad de la información, seas del gremio que seas y representes lo que vayas a vender, tiene que ser siempre comprobable y verificable. O sea, pienso que eso es lo más honesto que puede hacer cualquier emprendedor al momento de vender un producto, sea del tipo que sea. Pienso que debe ser así. Un abrazo y gracias por la oportunidad. Gracias, Patti, por tu comentario. Bueno, súper feliz de escucharlas hoy, súper feliz de sus comentarios. Bueno, ya nos despedimos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a las emprendedoras de la segunda edición de Women's Catálisis, bueno, por estar acá en esta segunda sesión con expertos. Muchísimas gracias también a la comunidad de la Cuadra Universitaria de Lima Emprende por su tiempo. Espero que, bueno, esta información, como siempre, sea muy útil para ustedes. Recuerden, bueno, la agenda que tenemos esta semana, de verdad que muchas gracias por todo. Bueno, Jonathan, no sé si quieres dar alguna información importante para finalizar. Jonathan, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, estoy por acá. Mi cámara creo que tiene fallas en este momento, pero nada, súper contento, Miguel. Gracias por la información. Me encantó todo el taller. Y bueno, de verdad agradezco el espacio y recordando que esta sesión quedó grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan, y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas también, porque sé que hoy estuvieron aquí presentes miembros también de la comunidad de Lima Emprende y de la Cuadra. Así que bueno, seguimos en este camino de aprendizaje, que es lo más importante, ¿no? Aprender, examinar, investigar, estudiar y prepararnos para entrenar nuestra mente y de esa forma cualquier información o cualquier hecho que nosotros veamos que de una u otra forma no tiene mucho sentido, no nos convertamos digamos, en repetidores de situaciones que no vienen al caso. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por su tiempo, que tengan todos una excelente noche y nos seguimos viendo. Cuídense mucho. Gracias por todo.